si suben los precios de los alimentos o el precio del dólar, o si los hospitales ya no tienen suficientes camas UCI, o si la delincuencia se agrava cada vez más, ¿a quién le suelen echar la culpa a las personas? Bueno, algunas dicen que es culpa del gobierno, otras dicen que es culpa del Estado, que es ineficiente. Bueno, ambas cosas, Estado y gobierno, son distintas, y es necesario conocerlas para saber lo que pueden hacer para resolver los problemas que nos aquejan. Las sociedades humanas siempre se han organizado políticamente. En los tiempos modernos, ha primado la institución de un Estado para la convivencia pacífica y la defensa de sus ciudadanos. Pero primero, hablemos de qué se entiende por Estado. Este es la organización de una sociedad que tiene 4 elementos importantes: el territorio, una población con características comunes, soberanía sobre su sociedad y un gobierno conformado por instituciones en manos de autoridades. Según el artículo 43 de la Constitución, nuestro Estado es una república democrática, social e independiente. La palabra república implica el cambio de autoridades elegidas cada cierto tiempo y que el poder emana de los ciudadanos. Que ésta sea democrática significa que los ciudadanos participan en la elección de estas personas. En nuestro caso, estamos en una democracia representativa, es decir, los electores no toman las decisiones directamente, sino que escogen a representantes para que tomen decisiones en su nombre. A cambio, los elegidos tienen la obligación de respetar la ley, los derechos humanos y las libertades que permiten mantener nuestro sistema político. Es decir, no pueden hacer lo que les plazca ni romper las reglas de juego. De hecho, esta es la característica principal para ser considerado un Estado de derecho. Cuando hablamos de un Estado soberano e independiente, significa que dentro del territorio peruano no hay nivel más alto de poder y a nivel internacional tampoco estamos subordinados a ningún otro Estado. En el Perú, el poder no se concentra en una sola institución. Siguiendo el principio de separación de poderes, concepto desarrollado en el siglo XVIII por el filósofo conocido como Montesquieu, contamos con el poder ejecutivo, legislativo y judicial para realizar las distintas tareas necesarias para mantener al Estado. A ellos se suman otros 10 órganos como el Tribunal Constitucional, que contrario a lo que se piensa, no es parte del Poder Judicial, que son llamados organismos constitucionalmente autónomos. Estos funcionan con completa independencia de los poderes mencionados. Además, tenemos a los gobiernos regionales y locales que tienen autonomía para resolver asuntos dentro de su competencia. Esta división es muy importante, pues a pesar de que el presidente es considerado el jefe de Estado, los distintos poderes intentan lograr un equilibrio contrapesando las responsabilidades y obligaciones de cada uno. Sin un monopolio de poder, podemos evitar situaciones autoritarias que no respeten los derechos que nuestra Constitución defiende. Pero, ¿para qué existe todo esto? Nuestra Constitución, texto legislativo de mayor jerarquía, asume como fin del Estado la defensa de la persona y el respeto de su dignidad. Así, pone al individuo y su libertad como el centro de toda decisión. Entonces, mientras el Estado es el conjunto de instituciones públicas de un país, el gobierno, que forma parte del propio Estado, debe de garantizar que éste funcione adecuadamente. Ahora bien, ¿qué puede hacer el Estado frente a los problemas que atravesamos, sobre todo en materia económica? Veamos. En las últimas semanas se ha hablado mucho acerca del rol que debería tener el Estado en la economía. En particular se ha discutido si este debe o no tener un rol subsidiario. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del rol subsidiario del Estado? Según el artículo 60 de la Constitución actual, solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. Es decir, el principio de subsidiariedad prohíbe que el Estado participe en actividades empresariales que pueden ser provistas de manera más eficiente por el privado para enfocarse en aquellos aspectos relevantes para el bienestar social. Pero, ¿por qué la prohibición de que el Estado compita con el sector privado? La razón principal es que el Estado existe para proteger derechos y garantizar el acceso a servicios públicos, no para ser empresario. Según la Constitución, el Estado es el responsable de garantizar el acceso a salud, educación, promover políticas que fomenten el empleo y promover la seguridad social para todos los peruanos. Así, cuando el Estado ejerce actividad empresarial, distrae su atención e invierte menos recursos en aquello que realmente le corresponde.
Además, en la práctica, el Estado y el sector privado no están en igualdad de condiciones para competir, porque el Estado, a diferencia del privado, cuenta con recursos públicos y potencialmente con regulación a su favor. La experiencia local nos muestra que cuando el Estado ha intentado ejercer como empresario, ha obtenido malos resultados, perdiendo recursos y dándole malos servicios a la población. Esto porque el Estado empresario no tiene incentivos para ser eficiente. De hecho, bajo la Constitución de 1979, que permitía abiertamente la actividad empresarial del Estado, este participó en más de 200 empresas estatales en diversos sectores. Estas empresas registraron inmensas pérdidas entre las décadas de los 70s y los 80s, que incluso llegaban a representar hasta el 5% del PBI cada año. Hoy, las empresas estatales también enfrentan dificultades para obtener resultados positivos. Por ejemplo, desde el 2016, las empresas estatales con peor gestión financiera perdieron más que todo lo asignado en el 2019 al Ministerio del Ambiente, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo. Así, para cumplir con lo que le corresponde, el Estado debe enfocarse en asegurar salud, educación, seguridad, entre otros tantos asuntos pendientes que necesitamos todos los peruanos. Siempre habrá debate sobre lo que puede o no hacer el Estado. Por ejemplo, hay quienes piensan que las clínicas privadas existen ante la deficiencia de los hospitales del Estado. Pero hay otros que piensan que justamente los hospitales del Estado son ineficientes para poder beneficiar a las clínicas. Sea como fuese, hay muchas cosas que el Estado sí puede hacer mediante sus diferentes instituciones para poder solucionar los problemas que atravesamos, y nos toca ya cada uno investigar qué justamente es lo que pueden o no hacer.